Esta es la voz experta. Es martes y es momento de fórmula jurídica en Noticias Morelos y se encuentra ahora vía telefónica y a distancia el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta. ¿Cómo está, maestro? Hasta se me hace raro escucharlo por teléfono, ¿eh? Pues sí, fíjate que muy bien, Tere, un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Pues sí, hoy nos tocó estar en audiencia y bueno, pero siempre con la responsabilidad de estar con ustedes y que nuestros escuchas pues estén atentos a nuestra opinión. No, le agradecemos porque yo sé que se está dando ahorita estos minutos, se encuentra en Ciudad Judicial, allá en Atlacholoaya, y bueno, que nos esté regalando estos minutos para pues hablar precisamente de un tema que desde la semana pasada hemos venido hablando, y es el despojo de inmuebles, algo que pues se ha registrado y que no sé si, bueno, ya tiene bastantes años que se ha estado registrando, pero hoy en día pues ha sido más evidente o ha salido más a la luz el tema. Fíjate, Tere, que la condición de Morelos con el tema ejidal, comunal y de propiedad, pues se ha venido de manera reiterativa el tema del despojo. Son circunstancias que desde hace muchos años han acontecido. Por ejemplo, cuando se llevaron a cabo estos fraccionamientos para edificar diferentes unidades habitacionales, bueno, pues las constructoras edificaron o vendieron espacios y muchos se quedaron, por ejemplo, en los contratos de promesa de venta y no se concluyeron, y muchos inmuebles, por ejemplo, quedaron prácticamente ahí a la deriva jurídicamente. Pero es importante que sepan los que nos están escuchando que el despojo pues se refiere a la ocupación ilegal de un inmueble o derecho de propiedad que corresponde a otra persona, que también puede referirse a la acción de quitar o retirar algo. Solo que es importante dejar muy en claro que este despojo es cuando se realiza de propia autoridad, en algunos casos con violencia y en otros sabiendas de que el inmueble pues no le ha sido ni trasladado el dominio, ni ha sido trasladada la propiedad o tampoco le ha sido trasladada la posesión. Y entonces esto trae como consecuencia que el despojo es un delito que consiste en esa ocupación o uso de un inmueble o derecho real que no le pertenece al sujeto activo en este caso, sin el consentimiento del titular o mediante engaño o violencia. El delito se considera una invasión a la propiedad y puede conllevar penas de prisión y multas, Tere. ¿En dónde se encuentran establecidas estas sanciones? Pues se encuentran en el artículo 184 del Código Penal del Estado de Morelos, que puede ir de 6 a 10 años de prisión y que establece una serie de hipótesis en la que dice: disponga de un inmueble que ha recibido a título de depositario judicial. 2. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca o impida el disfrute de uno u otro. 3. Ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en poder de otra persona por alguna causa legítima o ejerza actos de dominio que lesionen los derechos del ocupante. 4. Altere términos o linderos de predios o cualquier clase de señales mojoneras destinadas a fijar los límites de los predios. 4. Desvíe o haga uso de las aguas propias o ajenas. Y 6. Ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del usuario de dichas aguas. Para que se pueda comprender mejor, Tere, debemos de decir que el hecho de que aquellas personas puedan dar en arrendamiento un inmueble, por ejemplo, para la ocupación como casa habitación, y resulta que el propietario ya no está de acuerdo y llega y saca a la persona que está en arrendamiento, eso también es despojo, Tere. ¿Sí? No puede llegar el propietario y decir: oh, ya quiero mi casa, vengo y lo saco. Eso es un despojo, ¿sí? Entonces, también cuando se refiere en el tema de las aguas, por ejemplo, en estos riachuelos, en estos terrenos de sembradío que pasan los riachuelos, o bueno, tienen unas direcciones para los efectos de que pueda dotarse de agua a ciertos inmuebles, si un
poseedor o si un ejidatario o si un comunero desvía ese caudal, también es un despojo de aguas, que no lo puede hacer, ¿sí? Estas son las circunstancias que se están estableciendo en la ley. Y por último, dejar en claro que en estos derechos reales, aun cuando se establezca, por ejemplo, en una masa hereditaria que se determinó que heredaba un inmueble en favor de una persona y estando ya en posesión, llegase alguno de los familiares que se crean con derecho, entren y pretendan sacarlo y que vuelvan a ocupar ellos un inmueble pensando que pueden ejercer un derecho sobre ese inmueble, Tere. Así es, esto que se sabe de más que nada en algunos poblados, por así decirlo, en algunos municipios o en algunos fraccionamientos en donde vuelven a revender tal vez el terreno por 3, 4, 5 veces incluso, aparecen hasta 5 dueños del mismo terreno. Sí, nada más que no perdamos de vista que propiamente eso no es despojo. Es decir, muchas personas se aprovechan de la ingenuidad de uno y le vende un inmueble aduciendo que ellos son los propietarios o que ellos tienen la presentación para vender ese inmueble cuando no lo tienen. Y entonces hacen la venta, es una venta fraudulenta, es un fraude, sí, eso sí es lo que se considera como una figura delictiva, y entonces venden un inmueble sabedores que no pueden ejercer un derecho sobre ese bien, y entonces cuando se lo venden a una persona, la persona que ya lo compró y que no lo ocupe propiamente, sino que solamente lo compró para venderlo, vuelve a vender ese inmueble pensando que el inmueble no tiene ningún problema, sino cuando llegas hasta el tercer dueño o hasta la tercera compra-venta y viene y ocupa y quiere edificar, pues resulta que aparece el legítimo propietario que él siempre había cuidado su terreno y que siempre lo veía vacío y que se sorprende cuando se da cuenta que están edificando, y ahí es donde se da cuenta el propietario que le están cometiendo no un despojo, sino que están disponiendo de una propiedad que no les corresponde. Sí. Ahí ya entonces sería fraude. En caso del despojo de inmuebles, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es importante pues señalar que no se debe de actuar o hacer justicia por su propia mano como pues se ha registrado en algunas otras entidades. Pues sí, mira, es claro el artículo 17 de la Constitución Federal que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, y bueno, ya vimos lo de la señora en donde quiso recuperar la posesión de su inmueble, llegó con un arma y bueno, aconteció lo que ya todo el mundo sabe. Es importante que en cuanto tengan conocimiento de esta circunstancia presenten su querella, ¿sí? O en su defecto la denuncia que pudiera corresponder por ese hecho del cual se acaban de percatar. En ese momento es importante hacer la denuncia y que, bueno, evidentemente las autoridades en procuración de justicia pues le den seguimiento y le den celeridad a la integración de la carpeta de investigación. ¿Son muy tardados este tipo de procedimientos, maestro? No, más o menos te lleva en la integración no más allá de 3 meses, te debe de llevar. Cualquier ciudadano puede acudir a presentar su denuncia o querella en la Fiscalía General del Estado, le llevará aproximadamente hoy día una tramitología de 45 minutos, no más, y de ahí, bueno, la integración de la carpeta, si es que en ese momento no llevaran toda la documentación, pero pueden hacerlo y después se vienen una serie de diligencias que tienen que ver, bueno, con la opinión técnica de un perito en topografía, el informe del registro público de la propiedad, el de predial y catastro, y en fin, una serie de información que va requiriendo el Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación. Como siempre, maestro, muchísimas gracias de verdad por tocar este tema de suma importancia y nos vemos la próxima semana. Ahí estaremos con muchísimo gusto. Un saludo y buen provecho para los que estén comiendo. Muchísimas gracias, excelente tarde. Es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de Fórmula Jurídica. Hacemos una pausa, ya regresamos.